Mencionábamos en la media hora anterior, en nuestro repaso de cifras de la economía, el informe que se conoció ayer de JP Morgan respecto de cómo se está acelerando la inflación en el país. Dice el documento que asumiendo un traslado a precios de 50% durante los primeros 2 meses después de la devaluación del lunes de la semana pasada, esperan que en agosto-septiembre la inflación se ubique en los 2 dígitos, con un promedio de 12,5% mensual, lo mismo que decir un 25% para el bimestre. Y en nuestro repaso de ayer remarcamos 2 datos que también son bien ilustrativos, porque vienen de consultoras que están relevando precios desde hace un tiempo y han notado que algo fuerte pasó en la tercera semana del mes. Recordamos que, por ejemplo, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, que desde febrero de 2015 sigue semana a semana los precios en supermercados, anotó una suba del 4,7% en la tercera semana de agosto. Nunca habían tenido un registro tan elevado desde hace 8 años relevan. Y también la consultora LSG, que tiene un estudio desde octubre de 2020, encontraron una suba promedio del 4,1% durante la semana pasada. En estos últimos 2 casos, puntualmente en la canasta de alimentos. Y también anticipamos lo que ahora vamos a pedir más en detalle a el licenciado en Economía Jerónimo Echeverri de CREVA, lo que dio a conocer ese Centro Regional de Estudios Económicos respecto de la tercera semana en materia de alimentos y precios. ¿Qué tal, Jerónimo? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Contanos en detalle los números que encontraron al relevar los precios en la tercera semana, nada menos que la semana posterior a las elecciones. Bueno, sí, estamos en línea con los números que vos comentaste hace unos segundos nada más. La tercera semana de este mes, la inflación en lo que fue nuestra ciudad en alimentos y bebidas estuvo en 5% para lo que nosotros medimos, el registro más alto desde marzo de 2019, que es cuando iniciamos a monitorear los precios semanalmente acá en el CREVA. Un poco, bueno, lo que imaginábamos de alguna manera que podíamos llegar a ver, un guarismo muy muy elevado, que responde, bueno, principalmente lo que fue el salto cambiario posterior a las elecciones PASO, que bueno, deja digamos una inflación transcurridas estas 3 semanas en los alimentos y bebidas en torno del 7%, restando obviamente la última semana de agosto para cerrar el mes, pero muy probablemente veamos una inflación en alimentos y bebidas que esté cerca de los 2 dígitos o que sea de 2 dígitos para este mes. Los grupos más importantes que traccionaron estas subas fueron, bueno, las frutas. En general, digamos, son productos que tienen mucha variación a lo largo de la semana, pero bueno, no hay que dejar de destacar un aumento del 11,5% en la semana. Y en segundo lugar, la carne, ¿sí?, que ya venía teniendo aumentos hace 2 o 3 semanas detrás, y estuvo en un 9,8%, un aumento muy elevado, que es básicamente lo que tracciona este capítulo, dado que digamos el ítem de mayor ponderación, de mayor peso dentro de la canasta. Y en tercer lugar, nosotros siempre destacamos los primeros 3, pero en general podemos mencionar el resto, estuvieron los cereales y derivados con un 6,1%. Esos fueron los números un poco más representativos y que vale la pena destacar en este capítulo de alimentos y bebidas en la tercera semana. ¿Todos los grupos tuvieron incremento en este periodo? La gran mayoría. Hubo 2 únicamente que se contrajeron, pero muy levemente: verduras y legumbres, un 1,2% negativo, y bebidas no alcohólicas, que no llegó ni al 1%, 0,4% negativo. Después el resto, todos al alza, y como te comentaba, lo más importante, creo yo, está en lo que tiene que ver con carnes y cereales y derivados, ¿no?, que son los que más peso tienen dentro del capítulo,
digamos que marcan el compás de lo que es la inflación de alimentos y bebidas, por lo menos en nuestro IPC. Y después tenemos algunos otros capítulos que también tuvieron variaciones altísimas, por ejemplo, aceites y grasas alrededor del 5,9%, y también infusiones 5,6%. Se mencionaban, digamos, las principales, pero digamos el resto también está cerca en esos niveles que mencionaba, ¿no? Claro, y hay que recordar a la audiencia que estamos hablando de lo que pasó en una semana, ¿no? Para dimensionar bien los porcentajes, y que se diferencia mucho, bueno, por el dato que dabas, que no se verificaba esto desde 2019, esto también marca un cambio, una aceleración importante respecto de las semanas previas. Sí, claramente. A ver, en general veníamos viendo una dinámica inflacionaria, digamos, que se aceleraba a medida que transcurríamos el mes. En general, las primeras semanas venía con un ritmo un poco más bajo y empezaba a levantar hacia la segunda parte del mes. Pero bueno, ya este salto, digamos, escapa a lo que podríamos llegar a observar en meses anteriores. Por ejemplo, tercera semana de meses anteriores, como julio, por ejemplo, teníamos una inflación de 1,5%, en junio 2,4%, mayo 1,1%, digamos, todos valores alejados de del dato que te di al principio de la nota, obviamente motivado por obviamente este salto cambiario que, digamos, impulsó muchas actualizaciones de precios, listas nuevas, listas que han ido varias veces en un día, según he hablado con gente que está en el sector pyme de la ciudad. La verdad que tuvimos una semana muy movida en lo que tiene que ver con inflación en Bahía Blanca y a nivel nacional también. Estamos hablando con el licenciado en Economía Jerónimo Echeverri del equipo del CREVA respecto de la inflación, especialmente a partir de los datos que han logrado la semana anterior, por lo que hay que atribuir, si no todo, gran parte a lo que pasó con la devaluación del lunes y los días siguientes, lo que hace pensar en que estos efectos de la tercera semana no quedarían contenidos en esa tercera semana y podrían verse algunos otros también en esta que está pasando y las posteriores. Sí, puede ser. Probablemente ciertos aumentos, algunos segmentos los tratan de aguantar, digamos, como se dice vulgarmente, hasta cierto punto. Bueno, veremos qué proporción de los precios que nosotros estamos relevando están en esa situación y cuáles han ajustado automáticamente los precios, digamos, una vez conocida la decisión del Banco Central de aumentar el tipo de cambio de referencia, ¿no? El tema es acá la rapidez con la cual ajustaron los precios en general. En anteriores depreciaciones del tipo de cambio, los precios tardaban ciertos días o semanas en ajustarse, con lo cual, digamos, había un colchón en lo que tiene que ver con el tipo de cambio real que se menciona generalmente para medir un poco competitividad de la economía. En este caso, este punto no se cumplió, ¿no? Tenemos casi automáticamente un traslado a precios en lo que tiene que ver, por lo menos en alimentos y bebidas, que complica un poco la dinámica cambiaria, ¿no? Un rubro, alimentos y bebidas, que en los meses previos venía bastante tranquilo y ya había que buscarlo lejos de los tres primeros rubros que explicaban la inflación en los meses anteriores, ¿no? Incluso hasta el último mes, por lo menos hasta julio, estaba debajo del nivel general. Sí, a ver, se venía dando un fenómeno contrario a lo que fue la primera parte del año, en la cual, digamos, alimentos y bebidas venía con un promedio de 8% de inflación, ya, digamos, en un contexto en el cual, digamos, el tipo de cambio no influía o no ejercía la presión que hizo este mes, con lo que venimos comentando, y se desaceleró levemente, digamos, en el último trimestre, como vos comentabas, posicionándose debajo del nivel general. De todas maneras, hay que destacar que, digamos, en un piso elevado, ¿no?, de 5,5%, lo cual no es poca cosa, pero, digamos, es cierto que no venía mostrando la misma velocidad que el resto de los precios que veníamos relevando, ¿no? Veníamos viendo variaciones importantes en lo que tiene que ver con vivienda, relacionado al ajuste de tarifas, cuestiones vinculadas
a bienes y servicios varios, con variaciones de, por ejemplo, en cigarrillos y en artículos descartables que venían ajustando. El capítulo salud también vino traccionando bastante inflación respecto de lo que eran el resto de los capítulos. Pero bueno, pareciera que con estos últimos resultados, Alimentos y Bebidas va a volver a posicionarse dentro de, digamos, del podio, por llamarlo de alguna forma, en los capítulos del IPC, creo. Y finalmente, Jerónimo, te pregunto algo más respecto de lo que comentabas ahí al pasar de lo que surge del diálogo que tenías con referentes aquí, ¿no? Respecto de lo difícil que fue la semana previa, incluso para tener precios y cuando aparecían las listas con alzas importantes. ¿Había alguna cuestión ligada con el desabastecimiento, que había dificultad para poner precio porque se carecía del producto? ¿Algún otro dato más que te haya llamado la atención de ese relevamiento? No, por ahí un comentario que me llamó la atención fue que había ciertos proveedores que llamaban para rectificar las listas, no solo al alza, sino también a la baja, como, digamos, cuando uno se pasa de largo, vulgarmente hablando, cosa que nunca había escuchado. Pero bueno, todo producto de la alta incertidumbre y la volatilidad que vivimos en estos últimos 10 días, una semana, 10 días, ¿no? Pero no, en ningún momento, digamos, hicieron referencia al desabastecimiento. Obviamente que depende también del sector con el que vos te vincule y con el cual te comuniques. Digamos, la realidad es que en este contexto todo lo que tenga que ver con la importación está muy complicado por la escasez de dólares y las trabas a las importaciones que esto, digamos, motiva. Y en esos sectores sí el abastecimiento es un poco más marcado o hay dificultades mayúsculas para conseguir productos, eso es cierto. Excelente, muy bien. Como siempre, muy amable, Jerónimo, con la radio de la UNS. Un saludo por ahí. Gracias. Hasta Adiós. luego. Licenciado en Economía, Jerónimo Echeverri, del equipo del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, respecto de lo que fue la semana anterior, en principio, ¿no? Porque no quiere decir que ello haya culminado. Sí culminó la semana, pero no se puede decir lo mismo del efecto de la devaluación del pasado lunes 14.